Compañeros médicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, a nuestra última sesión de los tópicos selectos en geriatría que habíamos iniciado en el pasado mes de diciembre, con 4 temas, en esta ocasión otros 3, ¿verdad?, que tuvimos durante este mes de enero. Y hoy vamos a concluir los tópicos selectos de geriatría con la participación de la doctora Marcela Romo Guardado. Antes de cederle los micrófonos, me voy a permitir presentarles algo acerca de su currículum. La doctora Marcela Romo es médico psiquiatra de alta especialidad, con alta especialidad en psicogeriatría. Ella es egresada como médico de la Universidad Autónoma de Baja California, campus aquí Tijuana. Hizo la especialidad en psiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. En el 2012 estuvo en el Hospital Ramón y Cajal en la ciudad de Madrid como colaboradora en el Departamento de Psiquiatría de Enlace. Es egresada del curso de alta especialidad en psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría con aval de la Universidad Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es docente de la Cátedra de Psiquiatría de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Laboró en el Hospital de Salud Mental de aquí de Tijuana como médico adscrito al Departamento de Psicogeriatría y como directora médica. Y actualmente es cofundadora y directora de CELMAR, un centro de día interactivo para adultos mayores y además de ejercer su práctica privada. Doctora Romo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjese que vamos a iniciar la sesión con 61 participantes. Como que esta sesión la esperaban mucho, ¿verdad? Y pues no me queda más que agradecerle el que nos acompañe aquí con el Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California. Recordarle que este es un foro, que es un foro de médicos muy participativos. Tenemos compañeras médicas que se conectan de otros estados de la República y creo que por aquí también vamos a tener la presencia del doctor Neiro, que es ginecólogo encargado del máster de menopausia en la ciudad de Madrid, que también estaba muy interesado porque tal parece que está haciendo algo de investigación acerca del insomnio en médicos. Entonces, pues no me queda más que de nuevo darte las gracias, cederte el micrófono y compañeros, pongan mucha atención para que puedan realizar sus preguntas posterior a la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yesenia. ¿Puedo compartir ya mi pantalla para poner la presentación? Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues gracias, antes que nada, por abrirnos estos espacios también a otros colegas, poder compartir algo del conocimiento que nosotros tenemos. Finalmente, yo creo que los médicos de atención primaria, como son ustedes que atienden de todo y para todo, pues les llega de muchísimas áreas y sin duda alguna es muy importante que podamos como seguir trabajando en equipo, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, voy a comenzar con la presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Sé que es de noche, que algunos están cansados, pero bueno, no me voy a detener en algunas cosas con tanto detalle conforme vamos avanzando en la presentación, porque creo que lo que más me interesa, aunque vamos a hacer un repaso de qué pasa con el sueño, recapitular qué sucede con nuestro cerebro a la hora de dormir, pero sobre todo es lo práctico, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando nos llega un paciente que se queja de insomnio? O muchas veces no exploramos si hay insomnio y puede que por ahí encontremos otras cosas, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir mi pantalla ahora. Y vamos a ver, aquí estamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues primero que nada, el sueño, ¿no? El sueño es este estado, dormir, que es un estado fisiológico espontáneo, reversible, pues porque siempre regresamos del sueño, pues es lo que deseamos siempre. Recurrente, pues nos pasa regularmente cada 24 horas, a menos de que nos haya tocado una guardia. Y durante el cual, pues por supuesto que se va a modificar nuestra percepción del medio ambiente y la interacción que tenemos con este, ¿no? Yo creo que lo primero que sí
es importante, antes de arrancarnos con todo esto, es pues que también esta sesión les sirva, porque como nos suele pasar a los médicos, de repaso un poquito de cómo andan sus cuidados de su propio dormir, ¿no? Sé que como médicos no es algo que a veces podemos cuidar tanto, sobre todo aquellos que toca trabajar guardias o turnos nocturnos, ¿no? Pero sí es importante tener como muy en cuenta siempre este hábito que a veces no lo tenemos bien establecido. Si repasamos un poco cómo funciona el patrón normal del sueño, tenemos como dos etapas grandotas, que es el sueño no REM, por sus siglas, si lo recuerdan, está en inglés, no Rapid Eye Movements o movimiento rápido de los ojos, y el sueño, o MOR, ¿no? En español serían las iniciales, y el sueño REM. El no REM tiene a su vez 3 etapas, ¿no? Y lo que vemos es que en la etapa 1 del sueño no REM es como este sueño superficial, ¿no? Entonces, donde vemos que el sueño es muy ligero y casi a veces con un solo sonido podemos regresar, ¿no? a la vigilia. La etapa 2, pues ya empezamos a entrar en un sueño más profundo, cuesta mucho más trabajo despertar, y la etapa 3 del sueño no REM es lo más profundo. Y el sueño REM, que es el otro grande bloque, vemos que hay una atonía muscular y lo característico es justamente estos movimientos rápidos oculares, ¿no? Y se asocia, es el momento donde tenemos sueños. Y también es una etapa muy importante porque es donde consolidamos la memoria, los recuerdos del día. Es importantísimo para el tema de consolidar la información que vamos trabajando en el día con el cerebro. Para que realmente se pueda quedar grabado en nuestro cerebro necesitamos tener una buena calidad de sueño REM, ¿no? Y recordar que esto va por ciclos en la noche. Contrario a lo que mucha gente desconoce, cree que uno se duerme, entra en el sueño profundo y cuando despierta en la mañana ya regresó del sueño profundo. En realidad esto no sucede así, ¿no? Vamos, más o menos son ciclos promedio de 90 minutos cada noche en donde entramos en la parte no REM, ¿no? La etapa 1, 2, 3 y algunos mencionan hasta la etapa 4 y luego entramos en la parte REM y volvemos a iniciar el ciclo. Y estos ciclos suceden varias veces en la noche, ¿no? Si repasamos de nuevo las funciones básicas del dormir, pues hay, por supuesto, un equilibrio hormonal, importantísimo, nuestro refuerzo del sistema inmunitario, control del hambre, regeneración de tejidos, como dije, muy importante la consolidación de la memoria y, por ejemplo, pues ahorita que vamos a hablar más de qué pasa en el sueño del adulto mayor, pues veremos que por ahí a veces puede empezar a tener estos fallos en la memoria, ¿no? Y salud cardiovascular, entre muchos otros, ¿no? O sea, si no dormimos, la verdad es que no la armamos. Y todos lo sabemos. Una noche, 2 noches de dormir y empezamos a tener muchos problemas. Es importante tener una cultura como la que nosotros vivimos, pues la verdad es que cuidar el sueño no es algo que tenemos tan presente. Creo que conforme fuimos avanzando de la etapa adulto joven hacia adulto, como estamos la mayoría aquí, y ya cuando llegamos a la adultez mayor, el concepto es como que duerme las que te alcancen. Y bueno, siendo médicos, ni se diga, ¿no? O sea, si no te tocó dormir, no te tocó dormir, y así nos ha ido todos, y es lo normal, y está bien. Y pues no está bien. Tenemos ciertas horas necesarias para poder dormir, ¿no? Entonces, también es importante tener presente este esquema, en donde sobre todo, hoy que estamos hablando del adulto mayor, el promedio debe ser, o sea, lo recomendado es de 7 a 8 horas, sin embargo, de 5 a 6 horas todavía puede ser apropiado, ¿no? Y esto es importante porque sí que hay adultos mayores que se empiezan a quejar de tener insomnio porque empiezan a reducir sus horas sueño, sin embargo sí están durmiendo con una buena calidad. También sería importante para nosotros tener en cuenta que sí se van a reducir las horas sueño conforme avanzamos en la edad, ¿no? Y un repaso nuevo, muy rápido, la melatonina, porque más adelante vamos a ver cuándo sí damos melatonina, cuándo no. Pues es esta sustancia que nos ayuda justo a entender los tiempos, ¿no? El ciclo circadiano, cuando estamos en vigilia y cuando tenemos que dormir, ¿no? Entonces, el metabolismo es, pues, gracias al triptófano, ¿no? Con la membrana plasmática, esto genera eventualmente serotonina. También muy importante que volvamos a tener presente ahorita la serotonina, porque veremos más adelante cómo trastornos afectivos, es decir, depresión, ansiedad, donde vemos una alteración
en el metabolismo de la serotonina. Claro que nos van a dar problemas de insomnio justamente por eso, porque tiene que ver con la producción de melatonina. Y si tenemos menos melatonina que viaja a los tejidos, Diana, para decir es momento de dormir, vamos a tener muchos más problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es el insomnio? Pues bueno, así, si lo vemos con el concepto de la Academia Española de la Lengua, es la falta de sueño a la hora de querer dormir, ¿no? El DSM-5, que ya lo conocerán, ¿no? Es como guía, ¿no? De diagnósticos dentro de la salud mental, nos dice que el concepto es una insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño y que está asociada, pues, o a una dificultad para conciliar, para quedarte dormido, o para mantener el sueño o incluso despertarte antes del tiempo que tú querías despertar, ¿no? Y con una incapacidad para volver a conciliar el sueño en este caso. Esto es bien importante porque antes se consideraba que el insomnio era solo aquellos que no se podían quedar dormidos. E incluso el concepto de sueño reparador o una buena calidad del sueño todavía hasta hace unas décadas no se consideraba como problema de dormir, como un problema de insomnio, ¿no? Y hasta la fecha yo tengo pacientes que llegan a consulta y los familiares me dicen, no, doctora, si duerme bien porque entramos a su cuarto y está roncando toda la noche, no se despierta, pero mi mamá se sigue quejando de que no duerme bien. Y quizás el no dormir bien es que no tiene un sueño reparador. O sea, duerme quizás, pero su percepción es que no es suficiente lo que está durmiendo, o en calidad o en cantidad, ¿no? Hay un componente altamente subjetivo, por esto mismo hay personas que consideran no dormir bien cuando sí lo están haciendo en cantidad, no en horas sueño, pero sí quizás no en calidad. Y habría que ver también las expectativas que tienes de dormir, cómo has dormido a lo largo de tu vida y qué tan buenos hábitos de dormir tienes cuando llegas a la adultez mayor, ¿no? Clínicamente también es importante tener en cuenta no solo si la persona no duerme, sino también qué efectos tiene el que esa persona tenga ya un problema de dormir crónico, ¿no? Somnolencia en el día, cansancio, mayor estrés, menos tolerancia a la frustración. Es un motivo altamente frecuente, es un motivo de consulta altamente frecuente. Sin duda alguna es un problema de salud pública. Sin embargo, sobre todo en culturas industrializadas, ciudades más que en pueblos, pero curiosamente hay gente de verdad que se acostumbra. A mí me impresiona que a veces llegan a una consulta, quizás no llegan por problemas de dormir, vienen por otra razón conmigo. Cuando empiezo a explorar su calidad de sueño, sus hábitos de dormir, no, o sea, no, pues no me tardo 2 o 3 horas en dormir y me despierto 4 o 5 veces en la noche y a veces me da a las 5 de la mañana y no me duermo. Cuando les pregunto ¿y cuánto tiene tiempo así? Me dicen años. O sea, yo no concibo que alguien lleve años durmiendo con esa calidad tan pésima de dormir. Lo normalizamos. Pues claro que no es normal, ¿no? Y claro que esto pues aumenta la mortalidad en general y también mayor consumo de recursos sanitarios, ¿no? Y una calidad de vida disminuida y pues también va a haber una interferencia en la vida laboral, social, familiar. Si alguien no duerme, está de mal genio, no convive de la misma manera, no va a rendir lo mismo en un trabajo que en otros, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y todos los efectos colaterales que tendrían no dormir bien, ¿no? En la población general, no solo los adultos mayores, si lo vemos, en realidad sucede como, esto es lo curioso, o sea, hay mucho, como les decía, hay mucha queja de insomnio, pero quizás no todos van y lo atienden. Hay gente que incluso no sabe con quién ir si tiene un problema de dormir. O sea, voy con mi médico familiar, con mi médico de cabecera, con mi médico con el que siempre voy, con qué especialista voy. Tengo que ir con un especialista realmente, ¿no? Entonces, hay una prevalencia más o menos del 30 al 48, una frecuencia de muy continuo o casi siempre hasta el 20%, y de la intensidad, ¿no? O sea, que esto ya lleve también mucho tiempo, del 10 al 28. Pero ya que tengan consecuencias diurnas bien estipuladas y una insatisfacción en la calidad, la percepción llega a ser hasta del 8 al 18, pero el insomnio diagnosticado solo es el 6%. O sea, pocas veces diagnosticamos como tal, ¿no? Aquí en México, esto es lo que predomina en este estudio mexicano, 45% de la población considera tener una mala calidad del sueño, pero no quiere decir que esos 45 se atiende al respecto.
hasta 40% de la población acude a a clínicas por trastornos respiratorios del sueño, sobre todo apnea del sueño, ¿no? Y de los adultos, hasta 20% mencionan tener cansancio crónico y somnolencia diurna, con todos los efectos que eso pudiera tener en la vida y en la calidad de vida. Y hasta 11% es bien diagnosticado con una apnea del dormir y 5% de los alumnos bien diagnosticado con insomnio, ¿no? Si nos acercamos más hacia el tema que nos interesa más, que son los adultos mayores, bueno, primero que nada, si nunca fuiste bien educado en unos adecuados hábitos de dormir, cuando llegas a la adultez mayor, pues no vas a tener cómo tener bien estipulado, igual que tus hábitos de ejercicio, igual que tus hábitos de alimentación, igual que tus hábitos de hidratación, ¿no? Y eso es lo que vemos continuamente, o sea, personas que tienen, como les mencionaba, años con problemas de dormir, pero tienen pésimos hábitos de la higiene del sueño, ¿no? Y se agregan otras situaciones que sí son más particulares de este grupo de edad. A mayor edad, no es general, por supuesto, también tendrán que ver con tus rasgos de personalidad y con las herramientas que tienes para afrontar las situaciones de tu vida, pero sí, en general, hay una menor adaptación a situaciones con mayor estrés, y no solo una menor adaptación, quizás lo que vemos mucho en este grupo de edad, en el adulto mayor, es que hay muchos duelos muy continuos que generan mucho estrés. Pérdida del trabajo, si no pérdida, por lo menos la jubilación, que sí te da una sensación de pérdida, de ya no ser una persona útil, ¿no? Y algunos pérdida de pareja, cambios en la economía, cambios en el estatus social, cambios en que ya no manejan, o sea, hay una serie de duelos como muy continuos, y por supuesto que cada duelo, cada adaptación nueva que tienes que hacer a un cambio en tu vida genera un periodo de estrés, y eso también va a repercutir muchas veces en el sueño. Y otras patologías que son muy comunes de la adultez mayor, que también están asociadas al insomnio, ¿no? Trastornos afectivos, es decir, trastornos del estado de ánimo y ansiedad, que de hecho es casi la causa, una de las 3 principales de insomnio, ¿no? Enfermedades cardiopulmonares, dolor asociado, dolor crónico, ¿no? De cualquier origen, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, si ya comienzan con un proceso neurodegenerativo, como una demencia por Alzheimer, o la polifarmacia. A veces no nos damos cuenta, y ese es el meollo del asunto, ¿no? Estamos utilizando fármacos que también están interrumpiendo la calidad del dormir de nuestro adulto mayor. Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque, perdón, se me pasó al siguiente. Conforme pasamos los años, sí que nuestra producción de melatonina va a reducirse. Nos decíamos que la melatonina es esta sustancia que regula y nos da esta señal de que es de día, pues hay que estar en vigilia, pero cuando hay más melatonina quiere decir que es de noche, entonces hay que entrar en un sueño para reponer. Si tenemos menos melatonina, también se empieza a hacer más frágil nuestro sueño como adultos mayores, y por eso vemos justamente esto, ¿no? La prevalencia y la gravedad pues va a incrementar con la edad, no solo por el tema de la melatonina. Habrá otros factores que tengamos que tener en cuenta. Las características generales, ¿no? Del sueño de las personas mayores. La duración del sueño, como ya dijimos, sí disminuye, ¿no? En 1 o 2 horas, pero sí va a ser menor a lo que regularmente dormían. Después viene un tema también, mayores siestas, y que muchas veces es un intento por reponer las horas sueño. Y más adelante platicaremos que no es la mejor estrategia reponer el sueño, y que muchas familias me dicen, híjole, doctora, es que nos da como pena despertarlo en el día porque no pasó buena noche y pues queremos que descanse de la noche que no durmió. Pero más adelante les explicaré un ejemplo que a mí un maestro una vez me puso y me quedó más que claro el por qué no es la mejor estrategia. El sueño está más fragmentado, muchas veces pues simplemente piensen, un varón con una hiperplasia prostática se despierta 3, 4 veces en la noche, entonces el sueño también está más fragmentado, a veces por dolor, también no entran tanto en el sueño profundo, es más ligero, ¿no? Entonces esto genera más despertares nocturnos y muchas veces con mucha más dificultad para volver a conciliar el sueño, y también hay una disminución en la cantidad de sueño con respecto al tiempo cama, ¿no? O sea, pasan quizás más horas en cama, pero no tanto duermen. Y hay un sueño, como les decía, ante cualquier estímulo más ligero,
y despertares más precoces, ¿no? Sobre todo el sexo femenino es el que más se queja de una mala percepción en su calidad de dormir. Otras cosas a tomar en cuenta cuando tenemos un adulto mayor que tiene insomnio crónico, y esto no solo en el adulto mayor, yo se los digo a mis alumnos cuando les doy la clase, les digo, yo creo que las mejores cosas que le puedes regalar a tu cerebro, una de las mejores estrategias para prevenir una demencia es dormir bien, no solo cuando eres adulto mayor, todos tus años de vida, la mayor parte del tiempo hay que tratar de conservar tus hábitos de dormir. ¿Y qué sucede si no dormimos bien, no? Si tenemos una deprivación de sueño, ¿no? Si hay insomnio, por supuesto que disminuye también la parte REM, ¿no? El sueño REM, y dijimos que eso tiene que ver con la consolidación de la memoria. Entonces vas a empezar a tener más fallos en consolidar tus recuerdos y en grabar la información. Y pues obviamente vas a tener más despertares. También vas a tener una menor depuración glial, que recuerden pues que tiene que ver con toxinas y otros procesos de inflamación en el cerebro. Entonces, eso que genera, por un lado, aumento de la proteína tau y del beta amiloide, y estos están íntimamente relacionados a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por otro lado, también tener esta deprivación de sueño, este insomnio, genera más inflamación por el estrés oxidativo, y entonces hay daño endotelial. También eso, si además de todo le sumas que tiene algún daño o alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, también tienes más posibilidades de desarrollar un proceso de deterioro cognitivo de origen vascular, ¿no? Entonces, por donde le veas, dormir es sumamente importante, ¿no? Sí, así, de verdad, yo siempre les digo, más que ponerte según tú a hacer 20,000 crucigramas y hacer otras cosas, cuiden su sueño. Sé que a veces no se puede, pero las veces que puedas, cuídalo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ya tenemos suficientes estudios, esto es solo un ejemplo. Cuando hay una deprivación de sueño crónica, hay una menor actividad cortical, ¿no? Sobre todo en la corteza prefrontal, que es una de las áreas más importantes para la memoria, para la atención, para las funciones ejecutivas, para la planeación, para poder la motricidad. O sea, tienes muchísimas áreas que empiezan a disminuir en actividad, ¿no? Si tienes una deprivación de sueño crónico. Entonces, por donde lo veamos, vamos a tener efectos, ¿sí? ¿Y qué otras comorbilidades son importantes a tener en cuenta en el adulto mayor? Pacientes con insuficiencia cardíaca, si tienen depresión mayor, como les decía, trastorno neurocognitivo, antes llamado demencia, que todavía les podemos seguir llamando así, EPOC o apnea del sueño, dolor crónico, diabetes, y esto es súper importante, a veces no nos damos cuenta, pero utilizamos medicamentos anticolinérgicos, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, o antieméticos. Hay muchos pacientes, hay muchos médicos pues, que utilizan, por ejemplo, la metoclopramida, porque alguien tiene un problema de náusea o vómito, y lo dejan no por poquito tiempo, por tiempo más prolongado. Eso puede interrumpir su sueño, ¿no? Y puede generar un mayor problema o una cronicidad, ¿no? La cafeína, que sí o sí, pues hay que, no es prohibirla, pero hay que empezar a reeducar al paciente en que la cafeína, y no solo en el café, por eso también hay ciertos tés que contienen cafeína u otras sustancias como estos estimulantes, ¿no? Estos Red Bulls, estas bebidas estimulantes. Eso va a tener también una implicación en el sueño, ¿no? Entonces tenemos que tener como muy al pendiente. Y ahora sí, lo que más nos interesa. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hago cuando un paciente, una de dos, o se queja de que no está durmiendo, o, aunque no venga por ese motivo, en la historia clínica me percato que no tiene una buena calidad de sueño? Pues uno, hacer una realmente buena exploración de su sueño. ¿Cómo es su rutina de dormir? Yo se los puedo decir así, tal cual, como les pregunto a los pacientes. Y lo primero que les digo es, ¿cómo siente que es su calidad de sueño? O sea, ¿usted siente que descansa bien o no? Si me dicen que sí o que no, pues bueno, ya. Si me dicen que no, digo, ¿desde cuándo tiene así? ¿No? Pues ya voy haciendo un poquito ahí me voy dando un poco más de cuenta el esquema de su sueño, ¿no? Y lo que sigue es preguntarles, ¿a qué hora se van a la cama? Y la verdad es que yo se los puedo decir, más del 50% de los pacientes que atiendo en consulta no tienen un horario para ir a dormir. O sea,
muchos me dicen a la hora que me da sueño. Yo les digo, pero si les da sueño a las 3 de la mañana, a esa hora me voy. Y un día si les da a las 11, a las 11. De las peores cosas que podemos hacer es no tener una buena rutina del sueño. Entonces es, ¿a qué hora se van a la cama? ¿Cuánto se tardan, ¿no? en dormir? ¿A qué hora despiertan y se levantan de la cama? Y cómo está la calidad en el día a día, ¿no? Cómo están sus niveles de energía, qué tan rápido se fatigan, ¿no? Y cuánto tiempo tienen con este problema si es que es un problema. Y también se preguntan, pues claro, hábitos de alimentación, hidratación, ejercicio, si toma siestas, si es parte de su cultura, qué tantas siestas hace. Y, por supuesto que es importante preguntar somnolencia dulce. Y bueno, aquí también vamos a ver la historia clínica, porque muchos ya nos llegan medicados y aún con tratamientos que se usan para el insomnio se siguen quejando, pero ya no los dejan, sobre todo las famosas benzodiazepinas, que hoy hablaremos de eso, ¿no? Y siempre preguntar estimulantes, ¿no? Estos que les digo, cafeína, teofilina, o sea, hay que tener como muy en cuenta si están tomando algún fármaco o alguna sustancia estimulante. Otra cosa que muchos no tienen realmente ni idea de cómo está su sueño. Entonces yo lo que les pido es hacer un diario de sueño por lo menos de 1 a 2 semanas, que más o menos empiecen a tener más conciencia a qué hora en general se están yendo a dormir, si es algo recurrente, promedio todas las noches o es muy dispar, cuántas horas está en cama, porque no es lo mismo irte a dormir a la hora que te duermes, ¿no? Las horas que sí más o menos pasan dormidos y si tiene problemas obviamente de dormir, ¿qué hace? Porque muchas veces ahí está parte de un mayor problema. Las estrategias que mucha gente usa para supuestamente combatir el insomnio, lo que hace es que lo perpetúa. Y una de ellas, que seguro la conocen y la han escuchado, y quizás alguno de ustedes la han usado una vez, es prendo la tele para que me arrulle. Me meto al celular un rato a jugar algo, a ver, para entretenerme, a ver si me empieza a dar sueño, ¿no? Yo les digo a los pacientes, digo, pues estás confundiendo a tu cerebro porque le estás diciendo que ya es hora de dormir en teoría, pero que no se puede dormir porque tiene que trabajar, ¿no? Yo les explico como ejemplo que si tú prendes la tele, aunque mucha gente dice, es que de verdad sí me arrulla. Sí, pero en realidad todavía tu cerebro, una vez que apagas la tele, tiene que procesar imágenes, la historia que estabas viendo, sonidos, la trama, ver las caras de las personas, los paisajes. O sea, te tardas un rato, entre 1 y 2 horas, en terminar de colectar esa información y grabarla en el cerebro. Es decir, es como si le dijeras a un empleado tuyo, ya es tu hora de salir en 5 minutos, pero antes de irte me tienes que arreglar toda la bodega. Pues o sí me voy a ir o no me voy a ir, ¿no? O sea, ya se acabó mi trabajo o no se acabó mi trabajo. Entonces, bueno, los criterios diagnósticos para hacer un trastorno de insomnio, según el DSM-5, es predominante insatisfacción, ya sea por la cantidad o la calidad, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta cuando alguien se queje que no descansa. No hay que decirle, no, no tienes problemas de dormir. Sí tiene problemas de dormir, quizás no de horas, pero sí de calidad. Y que está asociado ya sea a insomnio de inicio, es decir, para conciliar, para mantener el sueño durante la noche o despertarse antes de lo que esperaba, ¿no? Y con una incapacidad de poder volver a dormir. Criterio B, pues que tengamos que esta alteración del sueño pues ya empieza a generar un deterioro significativo en áreas diferentes del individuo, ¿no? Ya sea familiar, laboral, social. Que por lo menos esto pase 3 veces a la semana y que por lo menos ya lleves 3 meses con este problema. La mayoría ya no llega con esto, o sea, porque es poca la gente que tiene una semana de insomnio y va al médico, la verdad, ¿no? Usan remedios caseros, la recomendación del vecino, leen en el internet y a veces con eso es suficiente, si les fue bien, pero pues a veces esto se hace crónico. La dificultad de este sueño se produce a pesar de que la persona intenta tener las condiciones favorables para dormir, o sea, que está intentando por todos los medios acostarse a la misma hora, no hacer cosas, ya no comer no cenar tan pesado, ya no hacer tantas actividades en la noche y aún así, pues se perpetúa esta dificultad y que no se explique mejor por otro problema, que son raros, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo hay gente que tiene narcolepsia, ¿no? Pero claro que esto no empezó en la adultez mayor, debe haber empezado desde etapas muy tempranas, ¿no? Hubo otras condiciones médicas.
Y el insomnio, pues obviamente siempre hay que pensar que no se debe exclusivamente al uso de una droga o un estímulo o un medicamento. Y para hacer diagnóstico como tal de insomnio primario, tenemos que corroborar que no es solamente el trastorno, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, el único problema, o si ya solucionamos el trastorno depresivo mayor y persiste el insomnio. Acá entre nos, voy a ser bien honesta, sí es importante hacer el diagnóstico de insomnio como una enfermedad primaria, pero la mayor parte del tiempo siempre nos encontramos que hay una causa, o sea, el insomnio termina siendo un síntoma, ¿no? Y no un trastorno, pero sí es un síndrome bastante complicado. Si lo queremos dividir por el tipo de queja, como dijimos, retraso en el inicio del sueño, o le llamamos insomnio inicial, alteración en la continuidad o insomnio intermedio, despertares tempranos, es el insomnio terminal, y el sueño no reparador o de mala calidad, ¿no? Y por la duración, pues si es alguien que te dice, bueno, llevo apenas unas semanas, me pasó un rato y luego se me quitó, si es de corta duración, pero lo que más nos llega en realidad es gente que tiene problemas ya crónicos, ¿no? Y por la causa, que la mayoría volvemos a lo mismo, es secundaria. Casi siempre vamos a encontrar que hay algo que nos está alterando el sueño, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ya lo detectamos, ya más o menos vimos cómo son los hábitos de esta persona. Bueno, pues lo primero, ¿no? Hay que buscar causas, posibles desencadenantes, si están asociados a otros síntomas, como les digo, fatiga, somnolencia diurna, caídas en algunas ocasiones, y qué repercusiones tienen en este proceso. Lo primero, antes de soltar fármacos, que eso es pues algo tan común, y a veces el mismo paciente pues llega y te lo pide, ¿no? O sea, deme algo ya para dormir, o sea, ya no tolero, porque claro, lo dejaron pasar por tanto tiempo que llegan ya en un momento desesperado. Pero pues primero vamos a hacer estrategias de modificar sus hábitos de dormir, ¿no? Entonces, estas estrategias, ahorita las vamos a ver, tendrán que ver con el estilo de vida, ¿no? Y veremos, evaluaremos como una segunda opción, o al mismo tiempo, si puedes, quizás en ciertos casos, utilizar un tratamiento farmacológico, ¿no? El objetivo de realmente evaluar bien el insomnio y no solo soltar un fármaco para que alguien duerma, es pues realmente reeducar al paciente y darle más herramientas para manejar su propio proceso y, por supuesto, reducir al máximo la utilización de cualquier fármaco inócuo, ¿no? A mí sí me impresiona que me lleguen pacientes que me dicen, tengo 15 años tomando Lexotan, tengo 20 años tomando el Rivotril porque pues una vez me lo dio un médico o el vecino y de ahí ya lo conseguí, como a mi mamá se lo daban el seguro, pues siempre me comparte. Y les pregunto si nunca nadie les ha vuelto a replantear desde cuándo lo toman, por qué lo toman, qué dosis, cómo le subieron, cómo le bajaron. Y de todas maneras, muchos de ellos siguen teniendo serios problemas de dormir, ya no se pueden quitar la benzodiazepina porque ya tienen un grado de tolerancia, ¿no? Este abordaje integral que vamos a ver nos permite un papel activo del paciente en todo el proceso, ¿no? No solo es, aquí está el chocho, vete a tu casa y regresas en un tiempo para ver cómo te fue, ¿no? Y esto, pues, como les digo, va a implicar medidas no farmacológicas, que son súper importantes, y sí las farmacológicas que las vamos a ver, ¿no? Las no farmacológicas, que son las medidas de higiene del sueño, y que por eso hicimos ya nuestra buena anamnesis de cómo nos duerme ese paciente, es, primero, restablecer un horario fijo para irse a la cama y levantarse, incluidos fines de semana y vacaciones, ¿no? Esto les cuesta de entrada y yo les digo, bueno, vamos haciendo promedios, ¿no? No les digo que se pongan una alarma y a las 10 de la noche ya todos se vayan a la cama, pero empiecen a tener un horario y no un día a las 9 de la noche y otro día a las 3 de la mañana y otro día a la 1 de la mañana y otro día de plano hasta las 5, ¿no? O sea, hay que tener un poco más de coherencia con nuestro cuerpo y decirle, este es el horario que más o menos quiero que te empieces a quedar dormido, ¿no? Y lo mismo para despertar. Esta es otra cosa que les cuesta, porque dicen, híjole, es que yo ya, o sea, pues aunque estoy tratando de irme a la cama en el mismo horario, no me duermo todavía, y pues me quedo la mañana en la cama hasta, o lo dejamos, ¿no? Porque pues a veces es el familiar el que te informa esto, o a veces es el propio paciente. Y
vamos lo mismo, o sea, se quedan dormidos 5 o 6 de la mañana y se van de corrido hasta el mediodía, 1, 2 de la tarde. Y entonces, pues, se empieza a hacer un ciclo de un sueño o sea, alterado, ¿no? En las horas. Sí está durmiendo las suficientes horas, pero no en las horas que realmente funcionan. Yo les explico a los pacientes. Nosotros estamos hechos para dormir de noche. Como seres humanos, nuestro cerebro está hecho para dormir de noche porque aunque tú duermas de día, jamás se va a comparar la calidad de dormir con la temperatura más alta que tenemos en el día, con los ruidos, con la luz, por más que te pongas un blackout. Tu cuerpo sabe que es de día, ¿no? Entonces, es importante que aunque no estén durmiendo bien, se despierten a la misma hora en la mañana. Eso les cuesta mucho, pero lo logran poco a poco, ¿no? 2, permanecer en la cama el tiempo suficiente, es decir, usar la cama para lo que es, pero si no se están quedando dormidos en promedio entre 30 minutos y 1 hora, levantarte y no forzar el sueño. Levantarte, se sugiere ir a hacer alguna actividad relajante, no es prender la tele, no es ponerte a hacer un ejercicio complicado de sudoku, no es leer el chisme en el Facebook, es algo que tú sueles saber que te relaja o que incluso dicen que sea aburrido, una lectura pesada, así como media aburridona, o sí, de pronto poner un poco de música relajante, estas aplicaciones que ahora tenemos, sí que a veces funcionan. Otra cosa, y que aquí es donde voy a explicarles lo que hace rato les mencionaba que mi maestro me dijo, evitar las siestas. O si las tiene, que sean inferior a 30 minutos promedio. Tampoco somos gendarmes y los vamos a estar cuidando, pero este maestro nos decía que el sueño es como un pastel que tú te tienes que comer en la noche, que tiene entre 6 y 8 rebanadas. Nuestro cerebro, digamos que cada 24 horas, se vuelve a hacer el ciclo y por más que la gente diga, me estoy durmiendo hoy en el día para reponer las horas que no dormí en la noche, el cerebro no entiende esa señal. El cerebro, digamos que cada que despiertas, cada que sale el sol, te dice, hay un pastel de 8 rebanadas. ¿Y qué pasa si tú te tienes que comer en teoría las 8 rebanadas en la noche, pero al mediodía vas y le pellizcas 2 rebanadas a tu pastel y luego en la tarde te pellizcas otras 2 rebanadas? ¿Cuántas rebanadas te quedan en la noche? Pues ya no tienes 8, ya no tienes 6, te quedan 2, quedan 3 y vuelve a pasar lo mismo al siguiente día. Por eso es tan importante interrumpir. Cuesta a los pacientes, les cuesta a las familias, se les hace hasta un poco cruel, pero de verdad que funciona cuando les empezamos a reducir estos sueños del día, ¿no? Evitar realizar en cama otras actividades que no sean dormir o tener relaciones. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, estas son las 2 cosas que puedes hacer en la cama. Ver la tele, comer, el chisme, el radio, rezar, te sales de tu cama. Doctora, pero es que pues yo veo la tele porque la tele está en mi cuarto. Ok, más adelante veremos si podemos sacar la tele de tu cuarto, pero por lo menos, si vas a ver la tele en tu cuarto, hazlo en una silla, hazlo en un sillón, pero no lo hagas en la posición de la cama. Nuestro cuerpo también, ¿se acuerdan que tienen sensopercepción? Y claro que distingue cuando está en una posición continua y la superficie del colchón. O sea, así de maravilloso es esto, ¿no? Pero si tú le dices, esta posición a veces es para ver la tele, pero a veces es para rezar, pero a veces es para chismear, pero a veces es para dormir, pues el cerebro no sabe cuándo le toca qué, ¿no? Es muy confuso. Se recomienda, por supuesto, que realizar ejercicio, pero no intenso 1 o 2 horas antes. O sea, eso de ir al gimnasio, echarle pesas, ir a hacer cardio, 1 o 2 horas antes no. Hay que hacerlo 2 horas por lo menos previas a la hora de irte a acostar. Y pues tener en cuenta, ¿no? Estas bebidas energizantes con cafeína, ¿no? De preferencia ya no por la tarde, más hacia la mañana. Ejercicios de relajación pueden ayudar. Si alguien no conoce lo que es el mindfulness o la meditación guiada o técnicas de respiración, eso se puede entrenar y ayudar. Alcohol y tabaco no son los mejores amigos y más hacia esas horas de dormir. Y también a veces no nos damos cuenta, pero las habitaciones están en pésimas condiciones de ventilación, de ruidos, de humedad, o tienen frío o tienen calor, ¿no? Muy importante evitar acostarse con hambre, ¿no? Porque pues eso puede hacer que te haga despertarte y tener una interrupción de tu sueño. Y lo mismo, o sea, ordenador, digo,
pautas es de la Sociedad Española de Geriatría, la computadora, ¿no? El tablet, cualquier dispositivo electrónico 2 horas antes. Yo les digo, entonces no te vayas a la cama para ponerte a ver el celular. Si tú disfrutas de ver el celular, hazlo fuera de la cama. Cuando determines que es tu hora de irte a dormir, que tiene que asociarse con irse a la cama, ya, tienes que hacerlo con 2 horas, ¿no? Otra de las cosas que usamos, además de reevaluar las medidas de higiene de sueño, son un tipo de tratamiento de una rama de la psicología, de la psicoterapia, que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y aquí hay varias técnicas, ahorita platicaré alguna de ellas, y pues se puede trabajar, esto lo puede, hay psicoterapeutas que trabajan muy bien y que se hacen expertos en manejo del insomnio, pero si no, uno puede también aprender algunas de estas técnicas, ¿no? Es el tratamiento estándar de terapia la terapia cognitivo-conductual. Y pues lo que hacemos es que vamos a empezar a cortar algo que se llaman las distorsiones cognitivas, porque uno de los problemas de alguien con insomnio crónico es que también ya la hora de irse a dormir es una tortura, porque lo primero que piensan es, viene la noche, me quiero dormir y no voy a poder dormir, ¿no? Y como no voy a poder dormir, la voy a pasar mal y mañana voy a amanecer de malas, y entonces empieza a haber una serie de pensamientos erróneos, pero que perpetúan el que realmente no te puedas dormir. Entonces lo que intenta hacer este tipo de terapia es asociar o cambiar, recuperar esta asociación de me voy a ir a acostar, me voy a ir a mi dormitorio, me voy a dormir, me voy a acostar en mi cama, y eso implica poder empezar mi acto de dormir y dejar de quitar la asociación o interrumpir o modificar la asociación errónea de que irte a la cama es algo desagradable, frustrante, que te da ansiedad y que entonces no me voy a poder dormir, ¿no? Algunas de estas técnicas, como les dije, vamos a repasar algunas. El control de estímulos, ¿no? Acostarse solo cuando te sientes somnoliento, pero ojo, esto también muy en cuenta, porque vamos de nuevo, les decía yo que estamos tratando de que reestructuren un horario de irse a la cama. Y entonces esto también hay que ser muy cuidadosos de cómo se lo dices, porque si le dices solo hasta que estés dormido, tengas sueño, o sea, hay unos que se van a empezar a ir a la cama hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Cualquier comportamiento en la cama, como les digo, va de nuevo, que no sea el sueño o el sexo. Y si no te puedes quedar dormido, digo, esta guía dice que en 15 minutos, pero 15 a 30 minutos se sugiere este control de estímulos, levantarse, hacer una actividad relajante, luz bajita, no ruidos, y cuando empieces a tener otra vez el sueño, regresar a la cama, ¿no? Lo mismo con las higienes de sueño, con las mismas medidas de higiene de sueño, pues esta técnica lo que trata es fijar esta hora para levantarte todos los días de la semana, independientemente de las horas que hayas dormido, no dormir siestas de ser posible o muy cortas, y las otras cosas que decimos, ¿no? La restricción del sueño, esto es poder limitar las horas de la cama para maximizar la eficiencia del sueño, es decir, no pasar muchas horas en cama, pero digo, también importante tampoco reducirlas a 1 o 2 horas, ¿no? O sea, sí tener en cuenta que sean por lo menos 5 a 6 horas de intentar estar en cama para dormir, pero hay situaciones de contraindicación, ¿de acuerdo? Trabajos, obviamente, que requieran, o sea, personas, pues, todavía tenemos adultos mayores que son vigilantes en fábricas, ¿no? Y que tienen que estar toda la noche despiertos, pues no recomendamos esta parte de cuando se vayan a dormir, decirles nomás, quédate 4 o 5 horas en la cama, ¿no? Hay que tener en cuenta a quién se lo vamos a sugerir, ¿no? En epilepsia, en trastorno bipolar y parasomnias no se recomienda. Otra técnica, que cuando yo se les he dicho a algunos pacientes, pues hasta se sienten medio ofendidos y se frustran cuando les digo, vas a hacer algo que se llama, bueno, no les digo cómo se llama, pero vas a hacer lo contrario a lo que quieres hacer. Comúnmente la gente diría psicología inversa, ¿no? Es poco usada, pero sí es efectiva. Y entonces es hacer lo contrario a lo que quieres hacer, es decir, esforzarte por no quedarte dormido. Obviamente tienes que hacer todo lo demás que dijimos, irte a la cama, acostarte, pero pensar, no me quiero dormir, no me voy a dormir, no voy a dormirme hoy, no quiero que se me cierren los ojos, me voy a quedar despierto toda la noche, en lugar de decir, quiero dormir y no me estoy durmiendo. Y hay que repetirlo, claro. Y son varios los intentos, varias noches, no está así tan rápido,
y no es para todos los pacientes, pero sí que a veces funciona mandar el mensaje distinto, ¿no? Esa es otra de las cosas que a veces puede funcionar. Entonces, bueno, esa fue parte de la terapia cognitivo-conductual. Claro que los terapeutas o los psiquiatras, pues que tenemos estas técnicas, pues son cosas que trabajamos también con los pacientes. Y si nos vamos ahora sí al manejo farmacológico, ¿no? O sea, ¿qué damos? ¿Cuándo lo damos? ¿Qué no damos? Tan padrísimas las guías, pero ¿qué tenemos aquí en México? ¿Qué tenemos disponible? ¿Qué no tenemos disponible? ¿No? Eso también es súper importante, porque luego son guías, otra que te bonita, la europea y la americana, pero pues resulta que de esas nomás no hay, ¿no? Entonces, si repasamos los neurotransmisores que están implicados en nuestro ciclo sueño-vigilia, hay que tener en cuenta, sobre todo histamina, ¿no? La histamina nos permite estar despiertos, por eso los antihistamínicos nos generan sueño, ¿no? La noradrenalina, la dopamina, la serotonina, ¿no? Y la acetilcolina son neurotransmisores. Y entonces, claro, todos los que sean, ojo, agonistas de estas, pues puede ser que estén, por un lado, favoreciendo la vigilia, pero también puede ser que nos estén dando problemas justamente de dormir, ¿de acuerdo? Y los que tienen que ver con el sueño, tienen que ver con los receptores GABA, adenosina y melatonina. ¿Okay? Eso es como muy importante, esto va a promover el sueño. Con muchísimo gusto, esto es la guía, como les digo, española de trastornos de dormir, de geriatría. Entonces, está disponible para todos, pero con mucho gusto mando estas diapositivas a quien guste, ¿no? ¿Cuándo empezamos el manejo farmacológico? Bueno, si se precisa de una respuesta inmediata a los síntomas. O sea, sí hay ocasiones donde el paciente está tan desesperado, lleva tanto tiempo, o tiene que trabajar, o tiene que hacer algo que de verdad le implique, pues que ya no puede esperarse 2, 3 semanas solo de la terapia. Entonces, junto con las técnicas de higiene del sueño y alguna otra técnica, puedes utilizar un fármaco, ¿de acuerdo? Cuando hay insomnio severo, con estos mismos trastornos importantes, ¿no? Ya caídas u otras consecuencias, o cuando de plano, pues las medidas que estás tratando de utilizar no farmacológicas no están siendo suficientes, ¿no? Y eso es común, a veces el paciente, pues aunque tú le explicas, se desespera, ya no tiene la paciencia, ¿no? Hay que tratar de intentarlo, pero a veces definitivamente pues, tendremos que utilizar junto con las técnicas un fármaco. Muy bien, pero lo primero es, recuerden, antes de soltarle un chocho para que duerma, tuvimos que haber explorado de dónde viene este insomnio. Y va de nuevo, causa casi número 1 de insomnio en el adulto mayor, depresión y ansiedad. Entonces eso hay que tenerlo así como muy en cuenta. Hay que preguntarle, ¿ha tenido alguna pérdida, algún duelo? ¿Ya está preocupado por algo? ¿Está teniendo ansiedad en el día? ¿Cómo podemos distinguir si tiene ansiedad? ¿Está comiendo de más? ¿Está más disperso? ¿Está más inatento? ¿Está con más fallos de memoria? Eso nos puede dar un poco una idea cuando, pues ha dejado de hacer las cosas que hacía, ya no interactúa tanto con los demás, no pensando en depresión. Eso por un lado, pero también pues exploramos si no hay dolor, si no hay nicturia, si no hay otra causa. Entonces, primero atendemos la causa médica, y si aún así pues no está mejorando, pues vemos si damos un fármaco para el síntoma, ¿no? Instrucciones de uso: se recomienda monoterapia, la menor dosis posible y periodos cortos, que esto es lo interesante. O sea, a mí, insisto, me impresiona que a veces se les deje el medicamento, quizás el paciente tampoco tuvo el cuidado de regresar a una segunda consulta y el médico quizás no tuvo tiempo de explicarle que era necesario regresar para pautar cómo iba a ser el retiro del medicamento, ¿no? O sea, las recomendaciones actuales es que utilices estos fármacos promedio 14 días. La mayoría se va de corrido. No quiere decir que yo los uso solo por 14 días, honestamente los uso por más, porque también va a depender del paciente, pero sí es algo que tienes que ir monitoreando muy en corto, ¿no? Y en la elección del hipnótico, pues va a depender de muchas cosas, del tipo de insomnio, de las necesidades de ese paciente y también del grado de alerta que necesites al siguiente día, ¿no? Los fármacos, sin duda alguna, que más se utilizan, por lo menos en nuestro país, son las benzodiazepinas. Y sin embargo, no son en realidad la primera línea de tratamiento, pero los que sí tenemos de primeras líneas de tratamiento, que son los no benzodiazepínicos o fármacos Z,
la verdad es que también el costo es elevado, más de $1,000 que sale los que ahorita más adelante voy a mencionar, ¿no? Entonces, sin duda alguna, las benzodiazepinas siguen siendo las más usadas y sí funcionan, claro que funcionan, pero pues tenemos que tener en cuenta muchos otros elementos. Sabemos que además tienen pues propiedades ansiolíticas, entonces claro, si tienes insomnio por ansiedad, pues le vas a pegar de una vez esas dos cosas, ¿no? Y tienes otras propiedades muy relajantes, antiepilépticas y en la parte que nos interesa a nosotros en este caso, hipnóticos. La indicación para usar estas benzodiazepinas es cuando el insomnio es ocasional y no tiene 20 años y de preferencia pues es tener en cuenta que va a ser a corto plazo. Menor dosis necesaria, sobre todo si es virgen a tratamiento y nunca ha usado benzodiazepinas, pues es así como que yo casi siempre recomiendo, si puedes tener una de las benzodiazepinas en presentación en gotas, te va a ir mejor porque puedes dosificar mejor que estar partiendo el fármaco en cuartitos y en octavos y el pellizquito, ¿no? Y pues bueno, promedio máximo 6 semanas es lo que tratamos, ¿no? Insisto, no es así como regla y a veces nos tardamos un poco más, pero sí irlo tratando de retirar porque pues tuvimos que haber hecho todo lo demás, saber cuál fue el origen. Si decimos que una de las causas principales es ansiedad y o depresión, pues quizás tuvimos que haber iniciado un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina como fluoxetina, como sertralina, como escitalopram. Vamos a ver otros hoy, la mirtazapina, por ejemplo, que es una de las que tiene además un muy buen efecto sedante. Es uno de los antidepresivos y ansiolíticos que usamos también, ¿no? Para el tema de sueño. Siempre tenemos que valorar los efectos adversos, que son sobre todo pues, somnolencia diurna, mareo, la gente dice sentirse borrachitos en el día, lentos, con mayores probabilidades de caídas. ¿Y de qué va a depender? No todas las benzodiazepinas son iguales. La diferencia va a ser en qué tan rápido actúan y qué tanto dura el efecto de ese fármaco, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que volver como a repasar esta parte de las de vida media, media o larga, las de vida media y las de vida breve, ¿no? Vida media muy corta. Estas son las que más se recomiendan porque pues más o menos son promedio de 2 a 5 horas. Lo que quieres es que se quede dormido y dure pues por lo menos unas 5 horas dormido el efecto y no despierten. O sea, yo todavía he visto pacientes que alguien les soltó un diazepam, un Valium para dormir y me impresionó porque o sea, te tardas hasta, el efecto continúa hasta 24 horas. Claro que andan todo el día pues, todos sedados. O sea, qué horror. Y el clonazepam también tiene una vida media larga, sin embargo es uno de los que más seguimos usando, el ribotril, y además pues es de los pocos también que tenemos en presentación gotas. Yo sí lo llego a usar, pero mis primeras opciones siempre son estos que les puse aquí, porque además son de los únicos, estos que están en el cuadrito de la última columna, que es el Trazolam, o el Triazolam, que es el Alción, pero tenemos 2 años que no hay en Tijuana. Todos mis pacientes que estaban con esto, pues se los tuve que cancelar. Y el Estazolam, que es el Tacedan, es la marca. Sí hay, sí ha habido, pero en diciembre dejó de haber y ahorita no hay. Entonces, bueno, es un problema cuáles hay y cuáles hay. Y los que sí suele haber y no se terminan es el alprazolam, que es, ya saben, o el alzam o el tafil, ¿no? Bueno, tafil tampoco ha habido, pero el alprazolam en otras presentaciones de otros laboratorios sí. Y es muy bueno porque también hay presentación gotas, ¿no? Entonces dijimos, los que son de vida larga, los efectos duran el siguiente día. Entonces no nos va a ayudar tanto. Los de vida media, sí podemos usarlos, sobre todo aquí en México usamos a veces el lorazepam o el bromazepam, que es el exotam, pero casi no. Lo ideal es que no. Porque también tienen un cierto efecto residual en la primera mitad del día. Lo que queremos es que esté más alerta y no se nos esté durmiendo. Y si le estamos dando un fármaco que lo hace dormir de día, vamos a perpetuar este ciclo que dijimos, ¿no? Y a veces hay insomnio de rebote cuando se descontinúa, sobre todo si se descontinúa de sopetón. Por eso también tenemos que ir diciendo cómo usar. Y estos son pues los que más se recomiendan, ¿no? Pero va de nuevo por tiempo corto, no es por años.
quitárselo a alguien que lleva años, la verdad es que es uno de los mayores retos y a veces nunca lo logramos. Los otros que les mencionaba, los no benzodiazepínicos, y que además no todos los tenemos aquí en México, son los fármacos Z, ¿no? La ventaja es que tienen casi nulo, o más bien nulo efecto al siguiente día, no hay efectos como de rebote mayor y tienen muy buena vida media, ¿no? Entonces te sirve para quedarte dormido y mantener más o menos el sueño. Hay unos, por ejemplo, el Saleplón, que no lo tenemos aquí en México, no es tan bueno para el insomnio de mantenimiento. Este es muy bueno para la latencia del sueño, o sea, para quedarte dormido, pero si tiene insomnio, despertar en la noche no es tan efectivo, ¿no? Estos son, como les digo, los fármacos Z, y aquí en México solo tenemos Solpidem, hay 3 marcas. Stilnox no ha habido, también como en un año, y de pronto hay Notix, que es la otra marca, y Nocte. Sí necesita receta de controlados, pero pues sí, los costos están, no sé, casi $1,000, 30 tabletas, ¿no? Entonces, pues, hay pacientes que no lo van a poder pagar, que a veces, pues, pudimos haber más bien utilizado otras técnicas, ¿no? Otros fármacos a tener en cuenta, como les decía, los antidepresivos, sobre todo los que tienen perfil sedante, y claro que te va a ir requete bien si además es la causa principal, ¿no? Si tienen síntomas depresivos y o ansiosos. La trazodona casi no la encontramos aquí, pero sí al otro lado. Tenemos ventaja de estar en frontera y tenemos muchos pacientes que tienen servicios médicos al otro lado. Entonces, a veces sí, yo tengo pacientes que utilizan la trazodona. Amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que ya como antidepresivo casi no lo usamos, pero a veces puede funcionar, pero es de tercera línea, no es la primera línea. Y la mirtazapina, que es el que les mencionaba, tiene un efecto en histamina, entonces esto también es sedativo y es un antidepresivo. Les va muy bien, empezamos con una dosis bajita, 1/4 de la tableta, y estás trabajando como las dos situaciones, ¿no? El mismo insomnio y el problema. Lo único es que abre apetito, ojo, es un paciente con sobrepeso o diabetes, hay que cuidar el apetito porque este sí abre apetito. Nos va re bien cuando tienen problemas de hiporexia, también le pegas a otra cosa más, ¿no? Los antihistamínicos, que, híjole, yo sí lo veo, no, la verdad es que están desaconsejados para el insomnio, pero hay mucha gente que sigue a veces usando, sobre todo la hidroxicina, es una de las que más se usan, pero pues recuerden que tienen efectos de otro tipo, pues obviamente van a resecar mucosas, o sea, tienes otros efectos, no es lo más aconsejable, pero pues muchas veces se recomienda porque no requiere receta, porque el vecino le fue bien cuando tuvo una alergia y medio durmió con eso, ¿no? Y neurolépticos como son los antipsicóticos no son de primera opción, como cuáles, pues, haloperidol, quetiapina, risperidona, olanzapina, sobre todo las pinas, sí que te ayudan a dormir, no hacen un sueño tan profundo, sí las llegamos a usar, sobre todo con algunos pacientes donde tienen síntomas psicóticos asociados, o por ejemplo están en un síndrome confusional agudo, pues te va a ayudar re bien para que duerma y regular, ¿no? Esos problemas de dopamina en el cerebro, pero no son primera opción para el insomnio del adulto mayor por los efectos sedantes al siguiente día, y muchos de ellos tienen rigidez como efecto secundario, entonces también hay más posibilidades de caídas. Hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Yo llego a usar sobre todo quetiapina, es la que más llego a usar, pero no es mi primera opción para dormir, ¿ok? Melatonina, que mucha gente casi no la usa, medio la menosprecian, y la verdad es que es un buen fármaco para utilizar en adulto mayor, por lo que ya vimos, ¿no? Hay una reducción en la producción, sus niveles endógenos es menor. Entonces, sí que ayuda sobre todo en la latencia del sueño, sin quedarte dormido, no mucho en el mantenimiento del sueño, pero puede ayudar. Y, de nuevo, ejercicio físico, o sea, no se nos olvide que tiene otros muchos beneficios que a veces pues, es una persona que no ha hecho o dejó de hacer, ¿no?
¿Cuáles serían estas pautas? Bueno, en alguien con un insomnio agudo, o sea, que tiene pocas semanas de insomnio, lo primero es terapia cognitivo-conductual, como ya dijimos, con estas medidas de higiene. Algunas personas sugieren, incluso en esta guía española, sí dicen, bueno, pueden usar estas plantas medicinales, ya saben, como la valeriana, y puede que ayude si es un insomnio de poquitas semanas, ¿no? Puede que estos famosos antihistamínicos, pero pues de todas maneras tienes que empezar a evaluar las otras causas de este posible insomnio agudo, ¿no? Si es dolor o si es algún otro fármaco que hubiera podido estar ocasionando este insomnio. Si es un insomnio crónico o si no mejoró con estas, lo primero, como siempre, de nuevo, medidas. Lo primero que siempre tenemos que reevaluar es si están teniendo las medidas de higiene de sueño adecuadas. Y lo primero es la melatonina de liberación prolongada, que ese es otro de los temas. Muchas veces se recomienda, o sea, la gente prescribe la melatonina, pero tiene que ser la de liberación prolongada. Y no todas las melatoninas son de liberación prolongada. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. Aquí México ChronoCaps es uno de ellos. O aquí en San Diego, pues Ventaja también, ¿no? Cruzas y sí tienen presentaciones. Y valoras entre la primera hasta la cuarta semana si hay mejoría. Si sí, la puedes continuar hasta por 12 semanas, ¿no? Y pues valoras, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Ya revaluaste si hay otra situación, ¿no? Y la estás atendiendo. Si no, pues puedes usar los no benzodiazepínicos o las benzodiazepinas, ¿no? Igual lo mantienes de 3 a 4 semanas, ¿ok? Entonces, si diagnosticamos a alguien con insomnio, ¿no? Con insomnio, pues hacemos estas intervenciones, como dijimos, conductuales, vemos si hay alguna otra condición médica. Si con eso fue suficiente y se solucionó el problema, perfecto, ¿no? Y volver a reforzar las intervenciones. Si no se mejoró solo con eso, ¿no? Pues entonces también hay que tener en cuenta qué tipo de insomnio estamos teniendo, si es inicio, si es de mantenimiento, si es en esta población que es la que hoy estamos hablando, de adultos mayores, y entonces de nuevo, melatonina es lo primero que utilizamos, ¿no? Este Ralmeteón no lo tenemos aquí. Esos son los que tenemos. Entonces, así como que a manera de resumen para que ahora sí podamos abrir la plática. Primero, escuchar al paciente y saber cuáles son, ¿no?, sus objetivos. Quedarse dormido más temprano, no despertarse tanto en las noches, dormir más, no importa si son pocas horas, pero de buena calidad, ¿no? O sea, hay que escuchar al paciente. Y valorar el problema principalmente como insomnio, como un síntoma, y explicarle eso al paciente. O sea, sí vamos a atender el síntoma, pero tenemos que atender el origen del síntoma. Yo a veces se lo comparo como cuando uno tiene dolor porque tiene una infección. Le digo, si yo solo te estoy dando algo para el dolor y no atiendo tu infección, no te doy el antibiótico, es como si yo solo te estuviera dando el paracetamol, pero no voy a solucionar el problema realmente. Entonces, evaluar este diario del sueño, la funcionalidad, cómo les está yendo en el día y todos los factores médicos que ya dijimos, ¿no? Abuso de sustancias, cualquier otra situación, duelos recientes, el estado de ánimo y si están teniendo un nuevo uso de alguna medicación que pudiera estar alterando ese sueño. 3, tratar, ¿no?, todos esos problemas de salud que hayamos detectado. Educar a nuestro paciente, eso es sí o sí, con estas medidas de higiene. Y recordar, el uso de hipnóticos no es nuestra primera opción, no debe ser, ¿no? Y se debe individualizar. Los no benzodiazepínicos deberían ser nuestra primera línea, pero a veces sabemos que no tenemos la opción por la economía, entonces, pues bueno, ¿no?, tendremos que usar una benzodiazepina. Si es necesario, pero tenemos siempre en cuenta y discutir con el paciente posibles riesgos de abuso, dependencia, tolerancia. Entonces, también hay gente que no los quiere usar porque dicen, me voy a hacer adicto. A ver, no, si yo se lo estoy dando por el tiempo que yo le diga, las dosis que yo le diga, pues entonces esto no tendría por qué tener problema. ¿De acuerdo? Y acompañar al paciente para irlo retirando. ¿Ok? Bueno, y me gustaría, doctora Yesenia, confieso que no les pregunté, y ahorita abrimos preguntas, ¿no?, para hablar de, se reduce la dosis de por cuartos, y ahorita todo lo que me estoy escribiendo sí, ahí, bueno, ya las vi, pero me gustaría, y aquí sí pregunto, doctora Yesenia, si me puedo hacer ahorita,
o ya que terminemos las preguntas. Pues la sesión es tuya, como tú la quieras llevar a cabo, si haces este pequeño paréntesis para contestar algunas, o terminamos todas y toda tu plática y nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas. El foro es tuyo. Ok, yo creo que abrimos preguntas, los escucho. Ajá. En realidad esta es la sesión, o sea, ya terminé la sesión. Yo les quiero platicar un poco del proyecto del centro de día como anuncio, digo, pero yo creo que cerramos o sea, abrimos preguntas, hablamos de todo. Das la promocional. Les platico un poco. Perfecto. Mira, tenemos aquí unas preguntas en el chat. Ya les escribí yo ahí para que las pudiesen anotando. La doctora Luisa Aguilera pregunta, ¿cuáles son las marcas de Solpidem? Ok, las voy a escribir aquí para que queden por escrito. Las 3 que tenemos en México son Stilnox, Nocte y Notix. Las 3 solo hay de 10 miligramos, no existe de otra presentación y todas vienen, la mayoría, había Stilnox de 10 tabletas, pero la mayoría es una caja con 30 tabletas. Y la dosis que se recomienda son 10 miligramos, pero si tiene compromiso renal, empezar con la mitad de la tableta. 5 miligramos. Perfecto. Y hay que tomarse promedio 30 minutos antes de la hora de irse a dormir, recuerden, del momento, no de irse a la cama, porque luego la gente se lo empieza a tomar y dice, no me funcionó, a ver, ¿cómo se lo está tomando? Pues me lo tomo, me voy a la cama, me pongo a ver la novela, luego rezo, no, pues estimulación. Mató el momento, ¿no? Claro. Es para irse a dormir, ¿ok? Ahí ya lo mandé. La doctora Aguilera, de nuevo, la doctora Luisa Aguilera, dice, ¿cuál es la marca de melatonina de larga acción? Aquí en México, Chronocaps es la que tenemos. Y al otro lado sí hay varias marcas que puedes encontrar de larga duración. Hay de larga duración de 5 miligramos y de 10 miligramos. Puedes empezar con la de 5 miligramos, pero puedes llegar hasta los 10 miligramos. Te volvió a pedir que si las podías poner por escrito. Claro. Chronocaps, 5 miligramos o 10 miligramos. Y al otro lado, pues ya hay muchas otras veces. Muchas gracias. La doctora Mireya Jasso pregunta, en caso de pacientes con uso crónico de benzodiazepinas de mediana o de larga duración, ¿se recomienda cambio o se observa beneficio cambiar a una de corta duración? Pues vamos individualizando, porque la verdad es que a veces hay una renuencia, así que me dicen, a mí no me toque mi Lexotan, porque es el que yo tengo años, o mi Ribotril, y a mí me deja mi clonazepam, porque es mi medicamento y sin él no puedo vivir casi. Me toma tiempo. Sí hay que evaluar si sobre todo pues ya está teniendo algunos efectos crónicos, más fallos de memoria. Las benzodiazepinas sí se asocian a más fallas de atención y por ende fallas de memoria. A veces ya empiezan con trastornos de la marcha, más caídas. O sea, si tienes alguno de esos, sí se recomienda hacer el cambio a una de acción corta o a un no benzodiazepínico, ¿no? Como estos que dijimos, los fármacos Z. Y reevaluar por qué lo he estado tomando. Vuelvo a lo mismo, a veces a mí me toca un paciente que lleva 10 años tomando Ribotril y luego te dicen, pues es que me dio como una depresión hace 10 años porque pues, se me murió el marido. Quedó con ella por vida. Nunca fue terapia y nunca tomó antidepresivo, o sea, solo tomó algo sintomático y se quedó con la benzodiazepina. Entonces, a veces atiendes la depresión crónica y con eso poquito a poquito más adelante puedes ir bajando la benzodiazepina y modificarla o a una acción corta o hasta suspenderla. Pero te toma, la verdad los pacientes son bien resistentes porque tienen ya más que una dependencia fisiológica, una dependencia psicológica. ¿Verdad? Sí. Mi chocho es mi chocho y no me lo toque. Ándale. La verdad es que sí he tenido pacientes que de plano no pueden. Y les digo, mira, pues no estoy de acuerdo, pero pues prefiero que lo estés tomando prescrito por mí a que andes ahí comprando las recetas en la calle. Claro. Sí, la doctora, de nuevo, la doctora Aguilera está muy participativa y pregunta si las dosis las reduces por cuartos. Pues si son tabletas, sí, y si, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Clonazepam, las tabletas son de 2 miligramos. Entonces, si yo quiero empezar a reducir, sí, la mitad de la tableta, luego a la siguiente semana un cuarto, y quitarles el cuarto de sopetón, la verdad es que lo resienten mucho. Lo que ahí yo hago es modifico a gotas, 25 gotas es una tableta.
Entonces, más o menos el cuartito que ya estarían tomando son como 7 gotas. Entonces ya les digo, ok, una semana te vas a tomar 7 gotas, la siguiente semana te tomas 6 gotas y así nos vamos a ir a ver hasta dónde puedes rebajar. Y hay pacientes que logramos llegar hasta 2, 3 gotas y pues ya con eso es una súper ventaja, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La doctora Verónica Cruz Peláez. Pues buenas noches, dice, con el uso de melatonina, ¿en cuánto tiempo podemos ver el efecto? De 1 a 2 semanas, ya deberíamos de tener una respuesta más o menos en 15 días, ¿no? Muy bien, ahí ya tienen los nombres, ya los pusiste, la presentación. El doctor Gutiérrez también da las buenas noches y pregunta, bueno, primero, muy buena presentación, una manera integral de tratar el insomnio. Muchas gracias, dice, hace tu comentario, ¿eh? Muy bien. El doctor José Ángel Orozco, ¿el soñar 2 a 3 veces durante todas las noches tiene algún significado patológico? La verdad es que no. Depende con quién sueñe, ¿no? No tiene un significado patológico. De hecho, siempre soñamos. El asunto es que si despiertas durante la etapa, soñamos durante el periodo REM. Si despiertas en ese periodo, vas a recordar tus sueños. Si no despiertas en ese periodo, no vas a recordar muy bien tus sueños. Sí que hay algunos fármacos que te pueden hacer tener sueños más vívidos. Algunos antidepresivos, de hecho, tienen ese efecto, pero no es algo patológico realmente. Sin embargo, sí es algo, si nos vamos a la parte psicológica, es bien interesante el trabajo con los sueños. Si estás en terapia, puedes trabajar muchas cosas porque muchos significados de lo que estás viviendo en el inconsciente se trabajan ahí en los sueños, ¿no? Son pero no, realmente soñar 2 o 3 veces no es algo patológico. Muy bien, muchas gracias. El doctor José Luis Baglietto, buenas noches. ¿Qué opina de Stilnox de 5 miligramos sublingual que se usa para despertares nocturnos? Pues la verdad, aunque se promociona para eso, yo no he visto tanta respuesta cuando es para despertar. O sea, que les digas, tómatelo cuando te despiertas a la medianoche. O sea, yo realmente el Stilnox funciona muy bien para el insomnio de conciliación y el de mantenimiento, pero cuando lo das al inicio, o sea, cuando te vas a quedar dormido. Y debo decir algo, estos no benzodiazepínicos, o sea, los fármacos Z, cuando funcionan fabuloso. Pero la verdad es que hay pacientes que no les funciona. O sea, sí tengo pacientes que no les ha funcionado. Y, por ejemplo, dar más dosis de 10 miligramos no va a funcionar. O sea, si no funcionó con 10, no va a funcionar. Ya, olvídalo. Por otro lado. Muy bien. Mi maestra Lucila Velasco es nutrióloga, para que veas que entró, hasta nutriólogas entraron. Pregunta a la doctora Lucila Velasco si Cronocraps requiere receta médica. No requiere receta médica. El doctor Escobar Fermán Agustín, felicidades, doctora Romo Guardado. Ginecólogo, ya viste también. Gracias, doctor. La doctora Verónica Cruz Peláez menciona, ¿cómo sería la transición de la benzodiazepina para suspender o cambiar? Bueno, pues como ya dijimos, primero, ¿por qué la vamos a suspender? Solo porque ojo, a veces hay médicos que dicen, está usando benzodiazepina, se la tengo que quitar. Uno de mis maestros también nos decía, a ver, le vas a quitar un tapete en el que he estado parado 20 años. ¿Tienes listo el siguiente tapete? O sea, ¿sabes por qué se la vas a quitar? ¿O solo porque tus guías te dicen que los adultos mayores no deberían estar usando? Sí, no deberían estar usando, pero ya lo está usando. Entonces, lo primero es, tiene que ser muy acompañado con el paciente, tienes que estar muy de acuerdo. Yo no lo recomendaría en la primera consulta, que apenas lo vas conociendo y decirle, le va a empezar a bajar a este. Ajá. Contigo. Y es decir, pues si tenemos que tener en cuenta por qué la vamos a quitar, detectamos que es depresión no atendida, detectamos que en realidad lo está usando y tiene otros problemas de médicos que no había sido, o está usando, tiene muy malos hábitos de dormir, entonces tienes que tener en cuenta todo eso y a partir de ahí entonces sí, vas a ir disminuyendo. Yo me voy despacito por semana o hasta cada 2 semanas un baje de a cuartos, ¿no? Cuartitos, y como les digo, luego paso, si es, aquí en México solo tenemos el alprazolam y el clonazepam en presentación gotas, entonces me paso a las gotas y voy bajando una más fácil, ¿no? semana o cada 2 semanas. No llevo prisa,
el paciente tiene 15 años tomándolo, o sea, no se lo tengo que quitar en un mes, tampoco llevo prisa. Muy bien, gracias. La doctora Betty Rangel pregunta, ¿en qué casos podemos usar Victam? Doctora, muy bueno, el oflacepato de tilo. Casi no lo encontramos porque a veces también hay de poca existencia. Es un primo hermano del clonazepam, también tiene una vida media un poco más larga. Entonces, el Victam realmente nosotros en psiquiatría lo usamos más bien para la ansiedad, para crisis de ansiedad en el día, para ataques de pánico, pero sí hay muchas personas que también lo utilizan para como benzodiazepina hipnótica, porque claro que todas las benzodiazepinas nos van a ayudar a dormir mejor, pero tomen en cuenta esto. O sea, si ustedes van a iniciar a alguien de primera vez, mejor no utilicen Victam. O sea, utilicen estos otros dos que les dije, los de vida corta, alprazolam, el estazolam o el triazolam, aunque el triazolam vuelva a lo mismo, llevamos casi toda la pandemia que no ha habido. Muy Por lo bien. menos aquí. Quiero que sepas que la doctora Rangel está conectada desde San Luis Potosí, Sí, ¿eh? Está desvelándose la doctora. Muchísimas gracias, doctora Rangel. La doctora Ilse Pérez, según yo, melatonina no requiere receta. Así es, Ilse. Elga Hernández, excelente conferencia. Los sueños vividos son un efecto secundario frecuente con el uso de la melatonina en los adultos mayores. No es tan frecuente los sueños vívidos, que son estos sueños que les digo como muy intensos. Es más frecuente con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como les mencionaba, la fluoxetina, el escitalopram. No es tan frecuente con la melatonina. Muy bien, gracias. La doctora Luisa Aguilera, de nuevo, ¿hay algún medicamento que tengas que cambiar por otro para poder reducirlo o para dejarlo más tiempo? Si es así, ¿cómo se hace? Pues como les decía, ¿no? Si vas a quitar la benzodiazepina, por poner un ejemplo, y lo vas a cambiar a por ejemplo, a un no benzodiazepínico, a estos fármacos Z, pues lo haces, vas reduciendo muy paulatinamente y el otro lo introduces ya que lleves por lo menos una semana de reducción. Y nos vamos Vas introduciendo uno mientras el otro va reduciendo y vas haciendo esto. Así es. Okay. Y les dices que las primeras semanas, en realidad a veces va a ser más desastre que beneficio, que tienen que tener un poquito de paciencia los primeros días porque a veces se les altera más el sueño, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El doctor Ángel Cepeda dice, la alfa beta amiloide y la tau, ¿qué haces, doctora? Incidir en un futuro de pacientes mayores, en este caso habla de 65 años en adelante, tratar de evitar que se sigan depositando. ¿Qué otras medidas terapéuticas y no terapéuticas realizas? Y excelente ponencia menciona. Pues digo, pues cualquier situación, como lo veíamos en ese esquema, que implique inflamación crónica, neuroinflamación, ¿no? Entonces, pues tienes que cuidar sobre todo el síndrome metabólico. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que siempre trabajar, ¿no? Tener bien controlados a nuestros pacientes con su obesidad, con sus niveles de glicemia, con sus niveles con sus dislipidemia, con la hipertensión, ¿no? Eso yo creo que es de las mejores cosas que puedes hacer para reducir estos depósitos. A veces no lo vas a poder evitar por completo porque si es un componente genético hereditario para una tauopatía o una beta-amiloidopatía, como es el Alzheimer y otros, pues por más que hagas cosas va a pasar, pero puedes por lo menos reducir. ¿Y qué puedes hacer? Pues dormir bien, hacer ejercicio, comer sano. Todos los clichés que escuchamos. Pero todo lo que nos dicen que no hagamos, dejarlo de hacer. Así es. La doctora, mi maestra Lucila Velasco, nutrióloga, muchas gracias por la respuesta y felicidades, doctora, y al colegio. Muy bien. El doctor Gerardo Ramírez, te felicita, doctora, felicidades por su presentación. En pacientes con insomnio y que padecen de demencia vascular, al asociar el uso de la tiapina, no han reportado su familia episodios de agresividad asociado a este medicamento. ¿Cuál es su experiencia en estos casos? Sí hay a veces, también con las benzodiazepinas, en pacientes con demencia, pasa un efecto que le llamamos el efecto paradójico. O sea, le das un fármaco para que duerma o se relaje y al contrario, se agitan, se aceleran más. Sí pasa.
Y pues bueno, hay que explicar a los pacientes, a los familiares que es una posibilidad y que obviamente no la tienen que reportar inmediatamente. Y pasa pues porque yo les explico a veces a los familiares, porque dicen, es que ¿cómo es posible que le dio un fármaco para dormir y al contrario, como que le fue peor y hasta se puso agresivo? Ajá. El asunto es que todos estos fármacos, o sea, si pensamos que es una demencia y es pues ya una neurodegeneración, ¿y dónde actúan los fármacos que damos? O sea, estos psicofármacos actúan en los receptores, pero estos receptores ya no están bien, o sea, ya tienen una disfunción. Entonces, yo les pongo el ejemplo que es como si yo quiero, según yo, venir a abrir con unas llaves que me sacaron unas copias, una chapa, pero la chapa está ya medio oxidada. Yo ya no puedo meter la llave y no voy a poder abrir. Entonces, por eso a veces específicamente en pacientes con demencias de cualquier tipo, frontotemporal, vascular, Alzheimer, cuerpos de Lewy, las respuestas con los fármacos son muy complejas, no son las respuestas típicas porque ya no tienen respetados también sus sistemas de receptores. Entonces nos cuesta más trabajo a veces encontrar el fármaco. Muy bien, muchas gracias. La doctora Rangel nos dice que ahora son en San Luis Potosí, dice que son las 11:25. Se está desvelando. Es, Sí. La doctora Ilse Pérez dice, en su experiencia, ¿qué tanta atrofia cortical o deterioro cognitivo se puede presentar en uso crónico de benzodiazepinas? no hay, realmente sí que hay una asociación directa con atrofia cortical por el uso de benzodiazepinas, no, pero sí hay ya algunos estudios que nos hablan de este deterioro cognitivo, aunque no terminamos todavía a veces de entender. Sí, esto es muy interesante. Muchas veces el deterioro cognitivo no solo por el uso de la benzodiazepina, sino que son pacientes que no fueron atendidos, o sea, que empezaron a usar una benzodiazepina sin atender la causa del insomnio, como por ejemplo depresión. Una depresión crónica sí tiene poda neuronal. Y entonces, claro, vas a eventualmente desarrollar un deterioro cognitivo. Entonces, no es tan claro, pero de todas maneras no se recomienda el uso de benzodiazepinas crónicas en adultos mayores, sobre todo por los otros efectos, más que por el tema de memoria, por el deterioro cognitivo, por las caídas, por la reducción en los reflejos y todos los otros efectos adversos. Muy bien, muchas gracias. La doctora Aguilera, muchas felicidades, muchas gracias y dice que le dejen sus datos. Claro que sí, ahorita les doy mi correo. La doctora Miriam Persa, ay Dios, se me movió. Oh, perdón. Buenas noches, doctora, gracias por su presentación. Saludos desde Monterrey, ¿ya viste? Experiencia de uso, recomendaciones con prazosina o mirtazapina o algún otro medicamento para alteraciones del sueño por pesadillas. Pues la mirtazapina, como les decía, sí es de los que más uso, además no requiere receta. Tenemos muchas marcas, no es tan inaccesible económicamente y tiene muy buenas respuestas, pero sí hay que darlo por lo menos por 3 meses. Eso es otra, a veces la gente nomás lo da como por 1 o 2 semanas, y si es un fármaco que hay que darlo por lo menos unos 3 meses. Okay. Ya ves, otra de Monterrey, la doctora Noemí Miroslava Asensio. En institución, la falta de personal y servicio de psicología para la terapia conductual es poca, dice. Como médico familiar, esto limita el tratamiento del paciente. ¿Alguna bibliografía o recomendación en estos casos? Muchas gracias desde el Estado de México. Ay, saludos, doctora. Bueno, les mando, si quieren, doctora, les mando alguna bibliografía para que se los comparta si quieren. Si tienen Perfecto. Son del Cafecito 2. De todas maneras, yo lo comparto con todos los del colegio y con las compañeras del interior de la República. Pero en realidad no tienes que hacer la terapia cognitivo-conductual. A veces solo con hacer las medidas de higiene de sueño, que eso no, igual no se las tienes que explicar todas una por una, ya haces una hojita, la sacas copias, le imprimes y le dices, hay que modificar esto de aquí a la próxima, le explicas algunos, ¿no? Pues ahí si tienes algún enfermero que también se los explique. La verdad es que pues hay otras maneras de poder hacer esto también, ¿no? Muy bien, la doctora Marta Herrera Murphy también. Felicidades, doctora Romo, excelente ponencia. Felicidades al colegio por sus excelentes ponentes. Muchas gracias, doctora Marta. Parece que ya son todas las preguntas que tenemos.
Ok. Te dije que era un grupo muy participativo, ¿verdad? Padrísimo, a mí me gusta. Me pregunten. ¿Verdad? Parece que ya no hay. Ay, ya pusieron otra. ¿Quién más puso algo, no? ¿Cuál dice? Difenhidramina, 50 miligramos vía oral antes. Antes de ¿Antes de qué, Alonso? Jorge. Alonso. ¿Antes de qué, Jorge Alonso? La difenhidramina, los 50 miligramos vía oral. ¿Antes de qué? ¿Antes de acostarse? ¿Para que se duerman? Sí, pero es un antihistamínico. Quedamos que no son nuestras mejores opciones. Sí, dice antes de acostarse. Entró tarde a la plática, Alonso, andamos batallando. La doctora Verónica Cruz pregunta, ¿algún psicólogo que conozca y recomiende para la terapia conductual? Varios, también les puedo mandar, porque sí hay muchos, sí tenemos Me lo varios. pasas y se los comparto. Sí, paso, digo, les puedo poner el nombre, pero pues no tengo los teléfonos aquí a la mano. Con mucho gusto, doctora, les comparto 3 o 4 con teléfonos para que puedan hablar. Perfecto, yo ahí se los comparto en el grupo de ahí del colegio. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Ahora sí, doctora, lo que nos querías platicar acerca del lugar antes de que demos por... Ajá. Junto con una colega que se llama la doctora Selene Soria, que también es parte del Colegio de Geriatras, ella es geriatra, yo psicogeriatra, abrimos un centro de día que quizás muchos de ustedes ya saben lo que es, no es algo que nosotros inventamos, es algo que ya se usa en otros muchos países, y un centro de día para adultos mayores, pues es un lugar, ¿no?, que está creado por profesionistas de la salud, y el propósito es fomentar activación física, mental y social, que ahorita tanta falta nos hace con la pandemia. Muchos adultos mayores se nos aislaron y eso también tiene muchas implicaciones en nuestros sistemas de salud. Este lugar que nosotros hicimos, estamos nosotros ubicados en la colonia La Cacho, se llama Selmar, y pues bueno, tenemos diferentes actividades, tanto recreativas, culturales, tenemos talleres de memoria, como gimnasia cerebral, por así decirlo, bueno, el público así le llama, y también activación de terapia física con fisioterapia, taller de arte, yoga, las técnicas, esto que les llamo de mindfulness, es el nombre adecuado, de respiración adecuada para relajarte, y danza. Pláticas también que hacemos nosotros los especialistas para miembros y familiares. ¿Quién puede ir a este centro de adultos mayores? Cualquier adulto mayor, con deterioro cognitivo o sin deterioro cognitivo, porque hay mucha gente que cree que solo son lugares para personas que tienen ya un problema de demencia, y no, tenemos ahorita algunos integrantes que pasaron por una depresión y entonces están tratando un poquito de rehabilitar sus habilidades sociales, gente que ha tenido a lo mejor algún problema físico y está tomando también terapia de rehabilitación, yoga o alguna otra de las actividades, ¿no? Y ahorita tenemos, por si tienen, o sea, si tienen pensado que algún paciente de ustedes o algún conocido pudiera beneficiarse, tenemos este jueves el día de muestra gratuito, pero es con cupo limitado. Solo hay que inscribirse mandando un mensaje de WhatsApp a este número. También de todas maneras le paso esta información, doctora, a su celular. Gracias. Lo tengan compartido y pues básicamente lo único que tienen que hacer es ir con ropa cómoda, el adulto mayor, solo va el adulto mayor, no puede ir con acompañante, no puede ir con la familia, solo lo dejan, es de 9:30 a 1, entonces ya puede conocer un poquito más las actividades. Y también, pues mencionarles que ahorita tenemos varias promociones para inicio de año, o sea, ya si alguien se anima y se queda ya como parte del programa, y si es referido por algún médico, el que sea ustedes, o sea, con que nos digan el doctor tal del Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California. Baja California, les damos además el 10%, ¿no? Entonces, solo tienen que mencionar que es un médico del colegio. O sea, que muy bien, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, pues les queremos platicar este proyecto, ahí estamos, ya lo más adelante. También si alguien de ustedes lo quiere ir a conocer, bienvenidísimo también. Sí, porque ya mero vamos a ir para pasar por ahí. O tenemos algún familiar también, ¿no? Entonces, sí. Es bien importante estos lugares para que el adulto mayor se pueda como volver ahí a empoderar y sentir que tiene un espacio. Claro, sí, sí. ¿Okay? Sí, porque los deprime mucho la situación de no desenvolverse de la misma manera o el depender de otros cuando fueron unas personas muy activas, ¿verdad? Sobre todo. Así es. Pues muchas gracias. Algo más quería ver, ¿no? Creo que me llegó todavía
Consulta en línea, psicología, maestría. Mira, ya hay alguien que está diciendo. Ah, sí. ¿Qué Este, decían? A ver, a la doctora, ¿de verdad? Dice, ajá, la consulta en línea, doctora, tengo licenciatura en psicología y maestría en psicología clínica. ella, pues De mira, Colima, responde a mira, ella, niña, ella, para Sí, derechohabientes de es. IMSS. Ujú. hay Ya aquí actividades tengo ratito y todo lo que fue, bueno, ya casi van 2 años, pareciera poco, pero todo lo de la pandemia me tocó a mí y a otros colegas estar apoyando el doctorado de otro colega y estuvimos haciendo un pilotaje con abordaje cognitivo-conductual y con algunas de las variantes cognitivo-conductuales con enfoque de género para situaciones de violencia. Y pues ya que estén los resultados se los compartimos, estuvo muy bonito y hubo participantes pues de toda la República. Ah, Y muchísimas pues gracias. de la mano sin dejar la capacitación, ahí yo en las tardes estoy en los centros de seguridad social aquí en Colima, pero hay en todos los estados de la República y pues ahorita nos frenó mucho la pandemia, pero claro. quien trabaje en el Seguro Social y tenga duda de cómo hacer estos enlaces, cómo se hacen las derivaciones y qué tipo de personas aceptamos en salud mental, en crónico degenerativo o en el programa de atención social para la salud, pues con confianza me pueden preguntar. Muchísimas gracias, muy Muchas gracias, amable. doctora Lorena. Sí, la doctora Noemí Miroslava preguntaba tus datos, pero ya le Sí, pusiste ahí. sí, Mira, también, para desarrollar proyectos de estancias de día en otros estados. Es muy buena claro idea, que ¿eh? sí. En el Muchísimas